¿qué será una supervisión? O sea, ¿cuán necesaria es una supervisión? O sea, ¿cuál es su función esencial en este caso, la supervisión en un proyecto de central termoeléctrica? Entonces, nosotros vamos a decir que es un proceso, proceso realizado por profesionales de distintas disciplinas, de distintas disciplinas que garantizan la buena ejecución del proyecto de central eléctrica en sus distintas fases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, la supervisión es muy importante en este caso, ¿no? O sea, ellos se van a encargar de supervisar la parte de diseño, correcto, la parte de el montaje, la selección de equipos. Podríamos decir, por ejemplo, que una supervisión adecuada de un proyecto garantiza en este caso lo que habíamos mencionado en la anterior clase, que el proyecto esté hecho de buena manera, o sea, que este equipo de supervisión garantiza que el proyecto esté dentro del plazo de los plazos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso, también que haya calidad dentro del plazo, garantiza la calidad de la obra o calidad de la central. Y también podríamos decir que logra, en este caso, ejecutar el presupuesto en forma adecuada, ¿no? Entonces garantiza una ejecución presupuestaria adecuada. Presupuestaria adecuada. Esos tres parámetros que habíamos siempre previsto, ¿no? Aunque aquí hay una separación importante. Por ejemplo, si viéramos o nos adecuáramos en lo que comúnmente hacemos en Bolivia, ¿no? Y va a tener alguna pequeña modificación cuando ejecutemos las otras modalidades de contrato, un EPC, lo que decíamos un llave en mano. Aquí definitivamente en un EPC va a haber la propiedad, o sea, el propietario, si quieren con mayúsculas porque son grandes, la propiedad
y el único contratista, el contratista mayor, ¿no? Contratista. Ah, aquí definitivamente logramos en este caso separar las visiones que se tiene de la supervisión, ¿no? Él podría decir que con un contrato adecuado, con un contrato adecuado, con un contrato bien elaborado, puede garantizar de alguna manera, puede garantizar, garantizar calidad, presupuesto y plazos mediante la imposición, mediante la imposición de penalizaciones. Como habíamos dicho anteriormente, o sea, esto es muy importante, ¿no? O sea, un promotor, un dueño de proyecto puede combinar a una contratista que lleve a cabo este proceso de construcción, desde el diseño hasta su puesta en marcha, en forma adecuada, haciendo un buen contrato. O sea, eso hay que remarcar, ¿no? El contrato lo define todo, pero eh, existen trampas, o sea, vamos a hablar así más en un lenguaje coloquial, digamos, ¿no? Existen trampas, eh, algunas cosas ocultas que obviamente los contratistas saben manejar muy bien, ¿no? Porque a la final, ¿qué cumplimos? O sea, hacemos, en este caso en el contrato, lo que mostramos es potencia neta declarada, rendimientos netos, o sea, eso es lo que buscamos a la hora de implementar una central termoeléctrica, ¿no? O sea, los requerimientos son, los requerimientos al llegar, requerimientos a, en este caso, concretar, serían potencia, rendimiento, podría ser parámetros de poder calorífico de sus unidades, etcétera, pero estos son los más importantes, ¿no? Y algunas prestaciones de las máquinas que obviamente están dentro de la calidad, podría ser las prestaciones, ¿estamos de acuerdo? Y el contratista se va a abocar a esto. Su objetivo de él es llegar a esto. Y obviamente, ya les había dicho, tiene una visión a corto plazo y él a largo plazo. Entonces, las diferencias son claras, ¿no? En este caso, la visión es a largo plazo. ¿Está bien? A él no le interesa el presupuesto, o sea, no le interesa el presupuesto, tampoco le interesa, en este caso, los plazos, o sea, él no ve ese detalle, pero sí le pone demasiado énfasis, es más, 3 le vamos a poner a la calidad. ¿No ve? ¿Por qué? Porque tiene que operar, o sea, el tiempo de amortización de estas obras, peor aún si está financiada por una entidad financiera, es de 20, ¿no? 30 años, de 20 a 30 años de amortización, o sea, de vida útil del proyecto, ¿no? De amortización. ¿Estamos de acuerdo? Lo que comúnmente nos conocemos, vida útil, con una adecuada técnica de mantenimiento.
Pero este otro contratista tiene otra visión. Su visión es a corto plazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene una visión a corto plazo, donde a él sí le interesa poder ahorrar, ¿no? Mejorar su presupuesto, porque cualquier ahorro es ganancia. Le interesa llegar en tiempo exacto según el contrato, o sea, le interesa los plazos, pero él no le interesa mucho la calidad. Él dice que funcione hasta la entrega final del proyecto, pasando por la entrega provisional. O sea, a él le interesa eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, son dos ópticas diferentes. ¿Y por qué nace esta diferencia? ¿No? ¿Por qué nace esta diferencia? Justamente es por, les decía en clases, depende en qué equipo estén. Ustedes recuerden, pueden ir tanto al lado izquierdo como al lado derecho en un contrato de PC, que es lo que ha ido haciendo el país en estos últimos años, ¿no? No hemos tenido un proyecto multicontrato, por ejemplo, porque ya saben las particularidades y el análisis que hemos hecho en la primera clase. Entonces, viendo desde ese norte, eh, hay que analizar esos parámetros de buena manera, ¿no? Ahora, existen, por ejemplo, no sé, pues desviaciones que se puedan aceptar, digamos, en, en la construcción misma, porque nosotros, el contratista, ¿qué va a decidir? O sea, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar que se llegue a la entrega final bajo los parámetros de potencia establecidos. Pero miren, a ver, podría hacer algunas trampitas ahí, digamos, ¿no? O sea, hablando ya del tema técnico como tal. Si yo fuera el supervisor de la contratista, digamos, que sé yo, he ofertado una potencia, en este caso un valor de potencia, entonces yo sé que tengo unas debilidades porque las curvas en este caso, de adecuación de los equipos al lugar de emplazamiento de la planta, no han sido, digamos, bien elaboradas, entonces, pero ¿cómo llego a este parámetro de potencia? Entonces, el rato de las pruebas, yo, por ejemplo, puedo cargar algunos grupos auxiliares, energizar algunos equipos de emergencia, cosa de que mi parámetro potencia suba un poquito más justo en la etapa de pruebas, entrega provisional, y que el cliente esté satisfecho de haber llegado a un parámetro de potencia. Es más, si me faltara ese ratito, yo puedo hacer que los combustores de la turbina, por ejemplo, en ciclo abierto, trabajen a un mayor grado de temperatura durante solamente la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Durante la prueba puede trabajar a un mayor parámetro de temperatura, pero sabemos, o sea, los que tenemos experticia en manejo de turbinas, que esa forma de operación no debería ser permanente, debería ser transitorio para superar esos parámetros de potencia. Entonces, el personal experto puede hacer esas modificaciones en la operación y obviamente la potencia va a ser beneficiada, pues, ¿no? O definitivamente, digamos, hacerla trabajar sin reducción de NOx, por ejemplo. Cuando ustedes le hacen trabajar sin reducción de NOx, el rendimiento sí o sí, la potencia sí o sí van a incrementar, porque parte del rendimiento se va justamente en mitigar esa emisión de gases NOx que son dañinos para el medio ambiente. Entonces, miren, existen trampas, o sea, los gajes del oficio, como se dice. Y si el supervisor de la propietaria en este caso no conoce esos parámetros, podríamos trazar las reglas para hacer las pruebas, sí, pero sin tomar en cuenta esas rutas críticas, ¿no? Entonces, para un supervisor inexperto, todo lo que este señor experto haga puede ser válido,
y no estaríamos haciendo la correcta supervisión, porque una vez que pase estas pruebas, bueno, ¿quién se queda con el muertito, como dicen, o sea, con el proyecto? Es la propiedad, ¿no? Que tiene que operar en unos 20 y 30 años. Entonces, no se va a ver en los primeros años esa deficiencia, pero sí en las siguientes. Y podemos ir mencionando una tras otra, que obviamente se va viviendo el día con día en obra. Por ejemplo, ustedes han debido algunos escuchar, aunque como comentarios, necesitamos hacer una subestación de gas, tenemos que hacer un pequeño gasoducto de adecuación de presiones para el gas natural. Y los contratistas, por avanzar rápido, pueden ser que al estar haciendo las soldaduras, por ejemplo, ¿sí? Al estar haciendo las soldaduras de ductos, no precalienten sus electrodos. Si eso hacen, obviamente va a salir soldaduras no bien realizadas, que ni las pruebas de estanqueidad o las pruebas de líquidos penetrantes no detectan en una primera instancia, porque estas en la operación van a tener alguna pequeña vibración y después de los 3, 5 años van a aparecer este tipo de fisuras que obviamente tendría que refaccionarlas ya el dueño del proyecto y no así la contratista. La contratista, su tiempo de vida en el proyecto es de 0 a los 3 años, más o menos, hasta la entrega final. Después se sale del proyecto y como ya ha hecho la entrega final, entonces ya no es responsabilidad de ella, sino todo asume la propiedad. Entonces, miren este pequeño listado en este caso que se me ocurre ahorita al momento, pero existen muchos otros más parámetros. Podríamos seguir enumerando uno tras uno, que hay cositas así en el diario vivir que pueden mejorar estos parámetros que son contractuales, ¿correcto? Pero él sí o sí tiene que llegar a los plazos, dependiendo de las tarifas de cada país. Por ejemplo, tranquilamente podríamos estar hablando para una centralita de 200 megas, tranquilamente podríamos estar hablando de no sé, unos 250,000 dólares, por ejemplo, por el tiempo que se pueda retrasar en un día, si es que esta central entra en despacho de carga base, o sea, todo el día. Y obviamente para la contratista nos deberíamos penalizarle por lo menos de esos 250,000, unos 100,000, ¿no? La mitad o un poquito más de la mitad. Y día que pasa, esta contratista va perdiendo su dinero, ¿no? Hasta puede llegar al 30%, como les decía, 20 a 30, depende de cómo esté hecho el contrato. Obviamente, si nos pasamos ese valor, automáticamente habría rescisión de contrato, ¿no? Porque no tendríamos ya de dónde más hacerle, en este caso, devolver el dinero pactado con este contratista. Entonces, miren las rutas críticas que hay. Entonces, habría que ponerse a pensar, ¿qué pasaría si un proyecto no tiene supervisión? Ufa, sería realmente desastroso, ¿no? Porque nadie de buena gana va a tener que hacer las cosas de acuerdo a intereses como lo haría un propietario, por ejemplo, a no ser que a esta contratista le des en contrato la operación de la central más. Si le das la operación de la central, entonces ella obviamente no va a querer arriesgar que una vez que haga la entrega final y ella va a operar, tenga problemas, porque ahí la propiedad diría, oye, ¿qué ha pasado? Yo te he pagado bien y ¿por qué tienes problemas? A ver, quién sabe, sería una muy buena forma de asegurar la calidad del proyecto, ¿no? Y eso generalmente pasa en las plantas petroleras de alta mar, ¿no? O sea, la empresa principal, la dueña, está dedicada a otro negocio, qué sé yo, la extracción de petróleo de aguas profundas, por ejemplo. Pero para ese proceso, su plataforma petrolera necesita energía eléctrica para mover compresores, etcétera. Entonces, un porcentaje de ese hidrocarburo que ellos recogen lo van quemando en turbinas a gas para abastecer de energía eléctrica a todo ese proceso industrial, a todo esa industria, en este caso, de extracción de petróleo. Entonces, su actividad mayor de la propiedad no es la generación de energía eléctrica, sino la extracción de petróleo. Entonces, él compra las turbinas, pero le da esa tuición a la contratista.
Tú me construyes, pero tú también me operas. Entonces, esta está obligada a hacer una obra con calidad. Entonces, son diferentes instancias y parámetros que hacen que pensemos en forma diferente dependiendo en el equipo en el cual estemos, ya sea en el equipo del propietario, que siempre va a defender los intereses de esa inversión grande que está haciendo el dueño del proyecto y con esa visión de que se mejore la calidad, se compre equipos de calidad que duren esos 20, 30 años. Y en contraposición, también la contratista tiene su supervisión, pero esta va a velar a corto plazo, o sea, no le interesa pasar después de los 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque ella ya no va a ser responsable de ese proyecto EPC, sino va a ser la propiedad la que va a asumir todas esas consecuencias de una obra hecha sin supervisión. O sea, el caso extremo, que no hubiese supervisión, ¿quién supervisaría el cumplimiento de contrato, los plazos? O sea, todo sería aleatorio a la buena voluntad de la contratista, ¿correcto? Pero realmente los proyectos serían lapidarios. Y eso es lo que se dice ahora, ¿no? En los proyectos actuales, porque hay personal que no tiene experiencia y si bien los proyectos de antaño, de los años 80 eran muy robustos y buenos. ¿Por qué? Porque teníamos profesionales con mucha experticia que han podido implementar un proyecto de esta magnitud de buena manera. Después, bueno, se ha ido improvisando en la parte de supervisión. Es más, existen algunos supervisores que ni siquiera van a obra, ¿no? El supervisor está en una oficina y desde la oficina monitorea. Ese tipo de supervisión obviamente es desastroso para el proyecto, ¿no? El supervisor siempre debería estar en obra, porque ahí se puede ver eso que les he dicho hace un rato, por ejemplo, que el soldador del ducto para la subestación de gas está utilizando realmente los electrodos de buena forma para tener buenas uniones, o sea, que no tengan fallas durante la operación. Pero hay veces por avanzar, la prisa para cuidar los plazos hace que cometamos errores. O bien la propiedad tiene un contrato con la entidad financiera y necesita arrancar en una fecha específica. Entonces empieza a apresurar, a presionar a la contratista, pero va dejando de lado estos parámetros, que a la final, obviamente, va a resentir el proyecto, la central. Por eso no hay nada mejor que hacer con criterio, con los tiempos suficientes, a estar haciendo corriendo, ¿no? Que la calidad, obviamente, queda disminuida en ese tipo de proyectos. Pues más o menos se piensa de esa manera. Hasta aquí, ¿qué consultas llegan a tener compañeros? Algo que no estén captando bien la idea. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, que ¿Todo comprendido? ¿Facilito? Cuidado con el examen, ¿no? Ustedes se conforman con decir que todo está comprendido y después, pucha, estamos en un cierto dilema, ¿no? A la hora de responder las preguntas. Bien, el silencio otorga, dicen, ¿no? Entonces yo seguiré avanzando. Bien, dicho de esta forma, viendo la estructura, entonces vamos a pasar, ¿cómo será la supervisión del propietario? O sea, ¿cómo se conformará la supervisión o el equipo de supervisión de la propiedad, del dueño del proyecto, o sea, del dueño de la central? ¿Qué generalmente tendrá en este caso? Porque recuerden, aquí hay dos actores, ¿no? El cliente y el contratista EPC. Pero después nosotros podemos estructurar en función de lo que les acabo de mencionar, los objetivos finales, podemos tener lo siguiente, ¿no? En el equipo de supervisión de la propiedad del dueño del proyecto, siempre vamos a encontrar un director de proyecto. Este sería el líder, ¿no? El que definitivamente cuida los intereses del propietario. Y a partir de él
se van a distribuir las distintas, en este caso, eh, subalternancias, o sea, personal subalterno, ¿no? Este necesariamente necesita un administrativo, ¿no? Un administrativo que haga el tema de despacho, envío de correspondencia, pago de alguna que otra cuenta, compra de algún accesorio de oficina, etcétera. Necesita un administrativo, este director de proyecto. Luego, este que creo que podría decirse que en los últimos tiempos ha tomado un revuelo muy alto y que quién sabe, podría decir que tiene hasta la misma capacidad de un director de proyecto en parar el proyecto, ¿no? Que en este caso es el coordinador o el supervisor, HCE, como le dicen, coordinador de seguridad y salud. Este tiene una ligación directa con el Ministerio de Trabajo, porque recuerden, todos dependemos de una institución de ese tipo, ¿no? Entonces, a ver, ahí quedaría, ¿correcto? Luego, lo que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, tiene que haber también un supervisor, en este caso de la ingeniería, o sea, tiene que haber un supervisor de la ingeniería. ¿Estamos de acuerdo? Después necesitamos un supervisor civil. Visor civil. Necesitamos un supervisor mecánico. Y obviamente, ¿no? Con otro colorcito para nosotros, un supervisor eléctrico, un supervisor de instrumentación, y control también se le llama, ¿no? Y listo, estaría completo el equipo de supervisión desde la óptica del propietario, ¿no? Así diría esto, chas, 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 así más o menos. Tenemos las distintas disciplinas representadas por sus correspondientes supervisores y cada quien con el alcance específico. El director de proyecto, ¿qué responsabilidades tiene? Eso es bien importante en este caso, mencionar las responsabilidades que tiene un director de proyecto desde la óptica de la propiedad, del dueño de la central. Si quieren pueden anotarse ustedes, yo les digo que es responsable que el proyecto se lleve a cabo tal cual sea concebido por parte del dueño del proyecto. Él es el responsable, ¿sí? Bueno, ¿qué profesión tendría que tener este director de proyecto? Ni siquiera para una central eléctrica es, es, es obligatorio que sea un ingeniero eléctrico. Puede ser un ingeniero industrial con distintas especialidades, pero básicamente este director de proyecto se encarga de la administración. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de coordinar actividades, pendientes, dudas que puedan surgir, diferencias que puedan surgir entre el propietario y la contratista. Entonces, obviamente es muy bienvenido que este director de proyecto tenga experiencia solvente en manejo y de tiempos y la forma de cómo se hace de las distintas actividades que necesita en este caso una central eléctrica, ¿correcto? Pero, bueno, él meramente es tipo administrador, ¿sí? Entonces, sus responsabilidades son económicas.
es responsable de ejecutar el proyecto de acuerdo con el presupuesto asignado. O sea, él es veedor de los intereses en tema económico del dueño de proyecto en la obra de construcción o implementación de una nueva central termoeléctrica. Después, ¿tiene responsabilidad técnica? Claro que sí, porque tiene que vigilar el plazo y las prestaciones de la central térmica. ¿Tienes responsabilidades contractuales? Claro que sí, porque es el director de proyecto y tiene que asegurar el cumplimiento de contrato del montaje de construcción de una nueva central, por ejemplo. Entonces, miren, el director tiene que ser alguien, no siempre muy técnico, pero con mucha tendencia a administrar este tipo de proyectos como tal. Sus años de experiencia, obviamente mínimo unos 10 años de experiencia, ¿no? En este tipo de proyectos, ni siquiera específicas en centrales eléctricas, sino en proyectos industriales, para que él pueda organizar entre las distintas disciplinas y saber cuáles son los alcances de cada una de ellas. Entonces es bien importante definir qué cosa hace cada quien, ¿sí? Ahora, les decía también que en este caso, este coordinador de HCE, le dicen en algunos proyectos, HSE, ¿sí? Así le mencionan en algunos proyectos. A ver, HSE, que es de seguridad y salud. Hace reportes en caso de haber accidentes al Ministerio de Trabajo, eh, o él está preveyendo, tiene que prever que surja accidentes en el proyecto como tal, en la central. Entonces es un tema casi legal, ¿no? Que él tiene una relación directa en el caso del tema legal con las instancias correspondientes. Entonces, cuando él, por ejemplo, advierte y observa que no se cumplen las normas de seguridad, o sea, que hay un potencial accidente que puede ocasionar, es capaz de pararnos la obra. Y nosotros sabemos que tenemos que jugar con plazos, o sea, mañana que se para o actividad que se detiene implica pérdida de tiempo y va a afectar a la final, a la conclusión final del proyecto. Entonces, por eso les decía que a veces tiene la misma capacidad de un director de paralizar la obra por alguna desviación que pueda hacer la contratista, ¿correcto? Obviamente este tiene que ser un ingeniero industrial, un licenciado en lo que es en el tema de seguridad y salud para el personal como tal. ¿Qué hace él? Él elabora el plan de seguridad y salud de la obra, ¿no? Asegura su cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él, por ejemplo, no tiene responsabilidad económica, tampoco técnica. Contractuales no las tiene, pero sí tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y del plan de seguridad y salud aprobado. Fíjense ese detallito. O sea, es una pieza clave. Obviamente necesita un inglés de nivel alto, ustedes saben, por lo menos unos 2 años en puestos similares de este tipo de proyectos para poder, en este caso, hacer un monitoreo adecuado, ¿sí? Si bien, digamos, los contratos son por empresas, o sea, qué sé yo, si la contratista especista tiene un accidente fatal con fallecimiento, la propiedad no va a tener directa acción en este caso sobre ese evento. La contratista va a ejecutar sus primas, sus pólizas y va a poder, en este caso, darle los recursos necesarios y las indemnizaciones necesarias al que pueda sufrir aquello. Pero nada exime, digamos, a que se le afecte, se le salpique, porque a la final una contratista EPC es como es un gavilán, que llega un momento y se retira, ¿no ve? La que queda con el proyecto es la dueña del proyecto y que se pueda, digamos, tergiversar alguna información en contra de no haber cumplido estos parámetros, obviamente quedaría mal la dueña del proyecto. Entonces, es importante, en este caso, su presencia como tal, ¿no? Ahora,
El personal, en este caso de la ingeniería, bueno, este está desde la aprobación de la ingeniería conceptual básica. Imagine, ya mencionamos las anteriores clases, ¿no? Un error, o sea, qué sé yo, por el tiempo de ejecución que dejemos pasar en la ingeniería básica. No sé, podríamos, por ejemplo, mencionar, digamos, que hagamos una subestación que tiene aceite dieléctrico en el trafo, pero no tenga un colector ante un eventual derrame, digamos, del aceite dieléctrico de ese trafo, una fisura, una falla, una explosión, no tiene. El rato que estemos haciendo la entrega provisional, la planta va a estar de maravilla, va a funcionar bien, vamos a llegar a los parámetros de potencia contratados y más, pero hubiese una falla de aquí a 5 años, a 7 años, qué sé yo, con tan mala suerte que hacemos que el transformador explosione, ese aceite, ¿dónde se va a verter? ¿En toda la planta? ¿No? Porque no es un volumen menor, son volúmenes apreciables. Entonces, miren, esa falla en la ingeniería básica, ¿qué le conlleva al propietario a la final? Tienes que hacer toda una reingeniería sobre ese dispositivo, como sería un transformador de potencia de la subestación. Obviamente alguien me dirá, pero pues un ingeniero no, ¿quién pues concibe un diseño sin ese tipo de auxiliares que necesita estos puestos de transformación? Ha pasado alguna vez. Una vez que ha surgido el accidente, recién, ¿no? Dicen, pucha, pero no tenía pues su drenaje, su tanque de almacenamiento ante eventuales derrames. Entonces, ahí, por ejemplo, este supervisor de la ingeniería no ha hecho su trabajo adecuado, ¿no? O sea, no ha supervisado bien esos detalles que deberían subsanarse en la etapa de la ingeniería básica. Y obviamente querer repasar, o sea, revisar en la ingeniería detalles va a ser pues más costoso porque vamos a tener que deshacer fundaciones y debajo de las fundaciones seguramente irá ese tanque en concreto, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia del supervisor de la ingeniería en el equipo de supervisión de la propiedad o del dueño del proyecto es muy importante. Luego, el supervisor civil, pucha, ni qué se diga, ¿no? Obviamente es para un ingeniero civil, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, él, por ejemplo, tiene que dedicarse al movimiento de tierras para sacar la cota cero, como habíamos hablado muchas veces. Tiene que hacer la supervisión a la ejecución de las cimentaciones, de las fundaciones de los equipos, ¿correcto? También tiene que hacer un seguimiento a todos los sistemas enterrados que hay en la planta. Comprobar el estudio geotécnico de la planta. Él tiene que lograr aquello, ¿no? Entonces, sus responsabilidades económicas no tiene porque otro es el que se encarga de la parte económica, técnicas sí, y en alto porcentaje, o sea, él tiene que asegurar la correcta realización de la obra civil. Contractuales ninguna porque a él no le van a penalizar, ¿no? Y de seguridad, obviamente, cualquier incidente tiene que comunicarle a él, porque puede salir a luz algunos detalles que las empresas por ahí ocultan, ¿no? Para decir que no cometen accidentes o incidentes en el trabajo como tal, ¿no? Luego tendríamos al mecánico, que obviamente va a ser un ingeniero mecánico de experiencia, ¿no? En todos estos casos, el nivel de inglés es alto, ¿no? Es requerido porque tiene que hablar con la contratista mayor, que generalmente no es una empresa local o nacional, es una empresa externa, que por lo general viene con otro idioma, ¿correcto? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál es su responsabilidad o su función? Tiene que supervisar el adecuado montaje de los equipos rotativos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver el tema del anclaje, de la fijación de los equipos estáticos, tuberías, por ejemplo, para que no haya efectos de cavitación. Él tiene que analizar todos esos parámetros. Hay que hacer el montaje de equipos especiales, ¿no? Y obviamente va a participar en la entrega provisional de la planta, ¿correcto? Entonces, responsabilidades económicas no, porque otro es el que tiene. Eso sí, tiene alta incidencia, su alta responsabilidad es en que debe asegurar la correcta
el correcto montaje de equipos estáticos y rotativos, ¿no? Contractuales no tiene obviamente una ligación directa con el tema de HC porque todas sus actividades tienen que contemplar esos parámetros como tal, ¿no? Luego vendría lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? A ver, ¿qué hace un eléctrico básicamente en una planta, ¿no? ¿Cuáles son nuestras funciones? Obviamente el cargo es para un ingeniero electricista, que hoy por hoy también alguna vez se mete en algún electromecánico, pero nosotros nos dedicamos ¿a qué? A la supervisión del montaje de la subestación eléctrica de potencia, con todas sus particularidades y todos sus accesorios inherentes a la subestación. Es de nuestro alcance. Obviamente prepara las partes iniciales el civil, haciendo cota cero y fundaciones y más, pero nosotros hacemos todo aquello. Nosotros hacemos la supervisión al montaje de la línea eléctrica de conexión al primer nodo, ¿no? Si es que, digamos, la centralita estuviera distante unos cuantos kilómetros del nodo de conexión, ¿correcto? Después nosotros tenemos que también hacer la supervisión al transformador principal, al montaje del transformador principal, de los de servicios auxiliares, del ducto de barras, ¿correcto? Del generador eléctrico, sus distintas puestas a tierra mediante un transformador de neutro, etcétera. Tenemos que hacer la supervisión al centro de control de máquinas, ¿no? A los CCMs, a las celdas de media tensión, a las celdas de baja tensión, en los diferentes cuartos y salas de control, o en este caso, cuadros que están a la intemperie para que puedan suministrar energía, en este caso, a estos dispositivos que hacen y aseguran la operación de la planta, ¿no? También podríamos decir que el supervisor eléctrico es el encargado de hacer todo lo que es el cableado, el ductado como tal, ¿no? De toda la planta. Entonces, la incidencia es apreciable para el supervisor eléctrico también, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidades tiene? Bueno, ante todo la técnica que asegura la correcta realización del montaje eléctrico como tal de la planta. ¿Cuánto tiempo tendría que tener este supervisor desde la dueña del proyecto? Bueno, por lo menos superar los 5 años, ¿no? En puestos similares, y ya les he dicho, ¿no? O sea, el inglés es fundamental porque existe equipo que no está en la lengua nativa de nosotros, ¿no? Sino que está en el idioma inglés como tal. Entonces, él tiene que tener la capacidad de conversar y, en este caso, validar todos estos procesos como tal, no solo en idioma español, sino en idioma inglés, ¿no? Luego, el supervisor de instrumentación, bueno, es un ingeniero instrumentista, que eso es lo que no tenemos todavía, o puede ser algún electrónico que ha tenido más énfasis en la parte de control y asimila, digamos, la instrumentación, y en muchos de los casos los eléctricos se vuelven en ingenieros instrumentistas. Por lo menos en el país he podido ver esa tendencia. Muchos eléctricos, por efectos del trabajo, como están en un mismo proyecto industrial, tienen que hacer la adecuación de estos dos ítems, los dos. Entonces, ahí podríamos decir que hay ingenieros electroinstrumentistas, ¿correcto? Pero ellos tienen mucha importancia. ¿Qué hacen, por ejemplo, un ingeniero instrumentista en una central termoeléctrica? Él tiene que validar el montaje adecuado de los instrumentos de campo, ¿sí? En obra como tal, y su distinto cableado, su transmisión remota y más. Tiene que hacer sus correspondientes bandejas, sus ductados para cables de señal en este caso, ¿no? No transportan de energía. Tiene que asegurar la parte de redes de comunicación entre equipos, entre armarios de la sala de control y los equipos de campo. Él se encarga del montaje y en este caso la sincronización, la puesta en marcha, el adecuamiento de los PLCs, de equipos de procesamiento de información, ¿no? Él es el encargado de montar la sala de control, por ejemplo, conjuntamente con el electricista, con el eléctrico. Por eso estos dos siempre van juntos, ¿correcto? ¿Y qué responsabilidad tiene? Asegurar la correcta realización del montaje de la instalación en instrumentación como tal, ¿no? Porque una de estas plantas tiene mucha cantidad de instrumentos. Entonces, miren, todos estos actores, todos estos profesionales de la propiedad que van a ver,
que la planta se haga con calidad. A él no le interesa mucho el plazo ni los costos. Como es, digamos, un proyecto EPC, eso directamente influye al contratista. Entonces, este personal lo que busca es que la planta se haga con calidad. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, a ver, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, compañeros. ¿Todo comprendido? Todo con... Sí, Inge. Ya. Perfecto. Entonces seguiremos avanzando, pues, ¿no? Diremos ahora, ¿cómo será conformada la supervisión de la contratista? Supervisión de la contratista. Ah, en este caso ya es mucho más exquisito, ¿no? O sea, va a haber un director facultativo, o sea, generalmente es el gerente de la empresa, pero un director facultativo le pondremos porque él es el que agarra casi responsabilidad de todo el proyecto. También van a tener un director de obra, o en algunos casos le dice superintendente de obra, algo así, ¿sí? Y de este director de obra, obviamente, vamos a bajar, perdón, de este director de obra vamos a bajar en grado de importancia. Aquí va a tener también su accesorio, un administrativo, ¿correcto? Este va a venir aquí que le colabora al director de obra, ¿sí? Este está medio que sin ligación porque él es el que controla todo el proyecto, ¿no? O sea, a los distintos casos. Y miren, ahora los requerimientos desde la óptica de contratista ya es diverso, ¿no? O sea, más grande. Está el HCE, o sea, el responsable de seguridad y salud, pero acá aparece otro cargo bien importante, que es la planificación y producción, el planificador. Planificación y control de proyecto, ¿correcto? También existe una parte de control económico. Uy, este es importante. Cuidado que gastemos más de lo que hemos cobrado, ¿no? Aparece, miren, la oficina técnica, ¿correcto? Este se parte en dos cositas. Hay un personal en oficina, personal en oficina, y también hay un personal en obra. Siempre. O hay veces a uno solo le dan esta dualidad por diferentes disciplinas, ¿no? Pero tiene que haber una presencia de oficina técnica en obra. Después existe la parte de, como es en contrato de PC, hay la parte de compras o adquisiciones como tal. Existe una oficina de calidad. Desde la contratista, ¿no? Entonces, ¿esta a qué se dedica, por ejemplo? ¿No? A las legalizaciones de los proyectos, ¿no? Legalizaciones, entre sus actividades más importantes. Pruebas y ensayos. La oficina de calidad hace pruebas y ensayos. ¿Está bien? Ensayos. Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando terminamos de construir la red de puesta a tierra, ¿quién define el protocolo, la forma como se va a hacer? Oficina de calidad, ¿no? Ellos deciden, en función al supervisor eléctrico, bajo qué criterios se va a hacer las pruebas y cuál va a ser la secuencia de procedimientos, ¿no? Existen procedimientos, ¿sí? Y obviamente si estuviéramos ligadas a la gestión ISO 9000, aquí va a haber una gestión de documentos. Gestión de documentos.
Obviamente esto nace cuando existe la ISO 9000. Y ahorita vamos a ver los pormenores porque tampoco es una belleza todo, ¿no? Ligado a compras, una vez que compra, está la parte de almacenes, porque esta tiene que tener almacenado todos los accesorios, utilidades que van a utilizar para el montaje de la obra, ¿no? O sea, tiene que tener todo aquello, ¿sí? Entonces, tenemos el almacenero. Y recién, miren, después de cuántos, a ver, ¿qué había nuevo con el anterior? Digamos, uno, dos, digamos. Pero teníamos 6 profesionales diferentes en la parte de la contratista para luego, ahora sí, llegar, a ver, un ratito, mm, denme un segundito, para llegar a las 4 ramas importantes como eran en este caso. Mm, vamos a desplazar, a ver, no quiere, ¿no? Algo le pasa. Ah, ahí está, por fin. Entonces, ahora sí, decimos, aquí estaría el supervisor subcivil, que también tiene lo mismo, el supervisor eléctrico, el LT, el supervisor mecánico y el supervisor de instrumentación y, en este caso, un ratito, instrumentación y control. Mire, entonces el equipo de supervisión de la contratista, ufa, bien cargado de profesionales, ¿no? Con la misma experticia, con la misma cantidad de obras en su haber. O sea, tenemos muchos más, en este caso, requerimientos a partir de la dirección de obra, ¿no? Claro, como ellos están construyendo, entonces va a haber ese tipo de subdisciplinas en cada uno. Y este es el que se encarga todito. Más o menos es un organigrama de la supervisión de la contratista, con sus distintas particularidades, ¿no? Entonces podemos mencionar cada una qué hace y todo lo demás. Pero antes que se me vaya la idea, la ISO 9000. La ISO 9000 es la norma de calidad, no es mandatoria ni obligatoria. Cada empresa asume de que quiere hacer su trabajo con calidad. O sea, si yo, Rubén Rocha, tengo mi empresa y digo que todo lo que yo hago es con calidad, entonces puedo agarrar los procedimientos, las formas que tiene esta ISO para hacerme certificar y con eso yo digo que todo lo que yo hago tiene calidad. Pero aquí viene lo triste, solo es documentación. Y el papel lo aguanta todo. El papel puede hablar lo que sea, pero realmente estará implantado. Eso habría que ponerse a pensar. Por ejemplo, el director de obra o en este caso el personal importante, como es de administrador a todos, delega función, ¿sí? Pero existen a veces supervisores que no van a obra y supervisión que no esté con, obra que no esté con supervisión permanente en obra, llegaría a ser solo una supervisión de documentación, donde pueden perjurar de que la calidad está bien establecida, pero bueno, los resultados y las desviaciones a esa calidad van a salir a partir del 5.º año, 6.º año, dependiendo cómo se opere la planta. Entonces, miren, a veces la ISO 9000 no es una verdad absoluta, ¿no? Más es documentación, o sea, transmítala aquí, transmítala allá, exige a que oficina técnica tenga permanentemente planos actualizados en su última revisión con respecto a los supervisores civil, eléctrico y mecánico de instrumentación. ¿Por qué? Porque el que estos señores hagan o utilicen horas hombre de el control económico porque se paga, ¿no ve? Horas hombre, y no se haga bien, se haga con un plano pasado que ha sido revisado, va a implicar rehacer trabajos. Y obviamente se va al piso
la planificación. Entonces, grados de importancia, ufa, importantísimo un buen planificador. Este no solo se dedica a hacer el diagramita de Gantt, ¿no ve? En software de Planer, como es en este caso ustedes conocen de la ofimática, ¿no? Tenemos un planificador. ¿Cuál es, compañeros? Jóvenes, para hacer diagramitas de Gantt? ¿Cuál es? Se han dormido, me han dejado hablando solito. Inge, ¿no es Inge, vicio? creo que es vicio, si no me equivoco. No, eso es para hacer dibujos. Para ser planificador sería projects, ¿no ve? Con eso hacemos el, este, el, el diagramita de Gantt. Aquí, proje, podemos poner, pero es el más básico, ¿no? Yo cuando está en otros proyectos hay el primavera, por ejemplo, muy bueno, ¿no? Y este planificador tiene que tener en su haber experiencia, ¿no? Para poder planificar secuencialmente en días, que no se solapen las especialidades, o sea, su trabajo es muy importante, ¿no? Entonces, miren, control económico con compras y almacenes también trabajan en la misma línea. ¿Por qué? Eléctrico, necesito terminales para cablear X a Y equipo. ¿No hay? Ufa, ¿no? Y también la planificación queda penalizada. Entonces, desde la contratista, miren cuánto personal se contrata. Es un equipo, una organización bien grande que obviamente tiene estas particularidades. Bueno, eso con referencia a la supervisión. ¿Cuán importante es? Bastante. Sin la supervisión, sin no haber organizado muy bien un proyecto, definitivamente tendríamos serios inconvenientes a la hora de garantizar los 20 años de operación de la central, ¿no? Porque peor aún, si digamos hay temas enterrados, ya que no se pueden ver a simple vista, ahí abajo puede estar la pus, ¿no? Entonces hay que tener una cualidad bien importante para ser un buen supervisor, tener años de experiencia y más. Pero fíjense cómo más o menos se estructura la parte de construcción, de implementación desde la ingeniería hasta la puesta en marcha de una central termoeléctrica. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Se la sabían esta parte o no? No, Inge. Completito, ¿no? Hemos ido viendo por diferentes disciplinas y más, cada una de las especialidades, los requerimientos, sus obligaciones, qué cosa tenemos que hacer. Por ejemplo, todito este personal que ahorita estoy mencionando desde la contratista, su deficiencia, ¿cuál es? ¿Pensarán en calidad, compañeros, estos señores? No creo, ingeniero, solo apresuran su obra, ¿no? Por el tiempo. Plazos y precios. Si pueden ahorrar algo, mejor, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se los ponen en cintura estos señores? Con un buen contrato y con un buen equipo de supervisión con mucha experiencia. Desde el lado de, en este caso, de la propietaria del proyecto, porque ellos trabajan para cumplir las especificaciones técnicas del contrato hasta la entrega final. Después, sálvese quien pueda. Quien agarra los platos rotos y peor, este director de obra, de proyecto en este caso. Miren la forma, el nombre. Director de proyecto y director de obra. Si es personal de planta de la propiedad, o sea, de la empresa promotora, si es de planta, va a quedar esos 20 años en la planta. Entonces va a tener que responder a la gerencia si es que hubiera algún problema con el proyecto. Ahora, obviamente, tiene debilidades porque dependiendo de la estructura de la empresa, a él se le puede entregar un solo proyecto para que dirija y vea todos estos temas, o bien paralelamente hacer dos o tres. Cuando está en ese caso, obviamente tenemos alguna debilidad ahí y tendría que apoyarse bastante bien en estos otros profesionales, ¿no? Porque si no, obviamente el proyecto es el que resiente, ¿no? A la final, él es el que, bueno, no va a salir tan bien como queríamos, como ya les he dicho, bueno, bonito y barato, ¿no? Y en el tiempo específico. Eso tenemos que siempre lograr. Entonces, la importancia de la supervisión en este tipo de proyectos industriales
definitivamente tiene una alta incidencia. Ya les he dicho, siendo de la contratista, ya es ética también, ¿no? Podemos ir, como se dice, haciendo mañuderías por ahí para llegar a lo que queremos. Y siempre ha pasado, miren, por lo general nuestra gente de ENDE, jovenzuelos ahí que están, si digamos les vas a decir, anda, trae un equipo tal o X, él va de turista, ¿no? No va a ver la parte técnica. Y por lo general el contratista tiene más responsabilidad. Si no ve la parte técnica, hace el montaje y no funciona, ufa, samba canuta, ¿no ve? Él tiene la obligación de que funcione, así que siempre se va a contratar buen elemento. El propietario muchas veces no toma ese alcance, ¿no? O sea, las gerencias, eso tienen que fijarse muy bien por eso a quién ponen para controlar el proyecto, porque de ese tipo de decisiones van a lograr el éxito o definitivamente una, un triste final, ¿no? Un proyecto que tenga que hacer overhaul muy antes de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la importancia de la supervisión es crucial. Bueno, espero que este desglose que se los he preparado a detalle, es la primera vez que se hace en centrales termoeléctricas y viendo y contándole particularidades, miren, de soldadura, y les puedo empezar a contar una y otra cosita eh, si recordáramos por sistemas más o menos cómo se monta una central, cómo se diseña la misma y en el día con día, en función a cuántas obras ya has hecho, vas teniendo conocimiento de aquello, ¿no? Entonces, para ser un buen supervisor, nuevamente mi recomendación sería que en sus espaldas atrás hayan ido de residentes de obra, o sea, ser la parte que manipula. ¿No ve? El residente de obra es otra persona, es el que direcciona al obrero en sí, ¿no ve? Eso te ayuda a tener una óptica mucho más amplia para ser un buen supervisor en el futuro. Con esa frase terminaría, compañeros, la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Jóvenes, dormidos todos. Gracias. Ingeniero, una consulta. ¿Qué Adelante, significaba HS? HSE. aquí. Coordinador de Seguridad y Salud. Oye, muchas gracias, ingeniero. Ya. Bien, muchachos, entonces nos estaríamos viendo Dios mediante el día jueves, aunque pero los bloqueos están tremendos, ¿no? Sí, Inge. Sí, Inge. Les voy a comunicar con anticipación si lo hacemos virtual. A ver, voy a tratar de hablar. Hoy día me había chispoteado, pues, muchachos. Yo tengo la autorización en ciencias económicas y a todos mis grupos he mandado eso. Ya cuando me he fijado y ustedes me han dado los likes, la mierda, esto no es de ingeniería, ya era tarde la reacción. Pero parece que lo hemos hecho mejor porque he podido ver que tenemos mayor cantidad y presencia de estudiantes. En presencial muchas veces se faltan, ¿no? Sí, A Inge, veces. pero más bien hoy fue la clase virtual porque a la mayoría se nos hizo complicado llegar a Obelisco y los docentes lo han hecho igual virtuales, las clases de hoy. Ya, perfecto. Está bien entonces. Bueno, vamos a estar alertas entonces para lo que el día jueves tengo preparado y ya tenemos suficiente material como para